Saludos a todos. En esta ocasión presentamos el equipo número 4. Jessica Paola Erazo, Alicia Adamaris Abregón, Dora Lina Moya, Erlinda Paola Sarmiento, Aumi Yanori Mancía. La bobina de Tesla. Este es un generador que bajo un potencial eléctrico pretende transmitir energía. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión de elevadas frecuencias, con efectos perceptibles, como fluidos, coronas y arcos eléctricos, que son la manifestación de la existencia del campo eléctrico y magnético, es decir, la capacidad de poder generar trabajo y potencia a cualquier tipo de dispositivo bajo un sistema de bajo capacidad en los componentes del dispositivo. La bobina de Tesla produce descargas de alta tensión y de elevadas frecuencias, radiofrecuencias, con efectos perceptibles, tales como su capacidad para ionizar el aire o gas a una distancia definida. Es decir, es perceptible para cualquier cuerpo magnético que pueda sentir esas frecuencias y así dar reacción a cualquier efecto de trabajo. De forma que se puede hacer que se encienda una bobina de bajo consumo. Nicolás Tesla, una mente brillante, capaz de llevar una idea a la realidad, capaz de hacer efecto en ese campo eléctrico, él vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, en un tiempo de mucho apogeo científico. En el año 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión con el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores y así poder cambiar una realidad. Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los motores de inducción que se mueven en el presente todas nuestras industrias. Hola a todos, yo soy Alicia y yo les voy a hablar sobre los componentes. Tenemos lo que es la fuente, que consta de un generador de corriente alterna y un transformador de alta ganancia. La salida de esta fuente suele ser entre 10.000 voltios a 30.000 voltios. El primer circuito resonante LC consta de un interruptor S conocido como spark gap o explosor que cierra el circuito cuando salta una chispa entre sus extremos. El circuito LC1 posee también un condensador C1 y una bobina L1 conectados en serie. El segundo circuito resonante eh, consta de una bobina L2 que tiene una relación de vueltas aproximadamente de 100 a 1 respecto a la bobina L1 y un condensador C2. Este condensador C2 se conecta con la bobina L2 a través de la tierra. La bobina L2 suele ser un enrollado de alambre con esmaltado aislante sobre un tubo de material no conductor como cerámica, vidrio o plástico. La bobina L1, aunque no se muestra, va enrollada sobre la bobina L2. No se muestra en el esquema. El condensador C2 consta de dos placas metálicas. En las bobinas de Tesla, una de las placas de C2 suele tener la forma de una cúpula esférica o toroidal y va conectada en serie con la bobina L2. La otra placa C2 es el entorno cercano, por ejemplo, un pedestal metálico terminado en esfera
y conectado a tierra para cerrar el circuito con el otro extremo de L2, también conectado a tierra. En el mecanismo de acción, cuando se pone en funcionamiento una bobina de Tesla, la fuente de alto voltaje carga el condensador C1. Cuando este alcanza un voltaje suficientemente alto, hace saltar una chispa en el switch S, que es el spark gap o explosor, cerrando el ciclo en resonante I. Entonces el condensador C1 se descarga a través de la bobina L1 que se genera un campo magnético variable. Este campo magnético variable también atraviesa la bobina L2 e induce una fuerza electromotriz sobre la bobina L2. Debido a que L2 tiene alrededor de 100 vueltas más que L1, la tensión eléctrica en L2 es 100 veces más grande que en L1. Y como en L1 el voltaje es del orden de 10.000 voltios, entonces en L2 será 1.000.000 de voltios. La energía magnética acumulada en L2 se transfiere como energía eléctrica al condensador C2, que cuando alcanza variables máximos de tensión, eh, produce un chispazo y se descarga abruptamente a través de tierra. Las descargas se producen entre 100 y 150 veces por segundo. Otro tanto pasa en el circuito resonante LS2, en el que la energía magnética de la bobina L2 se transfiere como energía eléctrica al condensador C2 y viceversa. Es decir, que en el circuito se produce una corriente de ida y vuelta alternativamente. Acá podemos observar la fórmula de la frecuencia de oscilación natural en un circuito LC, como podemos verlo aquí, que tenemos que la frecuencia de oscilación natural es 1 entre la raíz de L por C. L que nos quiere decir que está formado por una bobina en paralelo y con un condensador eléctrico, que es C. Continuamos. Buenas, mi nombre es Doralina y les voy a hablar de la resonancia e inducción mutua. Cuando la energía que se suministra a los circuitos LC ocurre a la misma frecuencia que la frecuencia natural de oscilación del circuito, entonces la transferencia de energía es óptima, produciendo una amplificación máxima en las corrientes del circuito. Este fenómeno común a todos los sistemas oscilantes se conoce como resonancia. Cuando se produce resonancia en un circuito es cuando la intensidad alcanza el máximo valor. Ahora, los circuitos LC1 y LC2 están acoplados magnéticamente en otro fenómeno que se denomina inducción mutua. Bueno, cuando hablamos de inducción mutua es la cual se produce una FEN en una bobina debido al cambio de corriente. Una FEN es la fuerza electromotriz. Datos. La idea original de Tesla en sus experimentos con estas bobinas siempre fue encontrar la forma de transmitir la energía eléctrica a gran distancia, sin cableado, pero por la poca eficiencia de este método debido a las pérdidas de energía por dispersión a través del medio ambiente, hizo necesario que se buscaran otros medios para transmitir energía eléctrica de potencia. Hoy en día se continúa usando el cableado. Sin embargo, en los sistemas de transmisión con el cableado actuales siguen presentes muchas de las ideas originales de Nicolás Tesla. Por ejemplo, los transformadores elevadores de tensión en las subestaciones eléctricas para transmitir mediante cables con menos pérdidas. Y los transformadores reductores de voltaje para la distribución en los hogares fueron ideas por Tesla. Para concluir nuestra presentación, tenemos las siguientes conclusiones. Pese a no tener uso en gran escala, las bobinas de Tesla continúan siendo útiles en la industria eléctrica de alta tensión para poner a prueba sistemas aislantes, torres y otros dispositivos eléctricos que deben funcionar en forma segura. En los experimentos de alta tensión con bobinas de Tesla de gran dimensión es importante tomar las medidas de seguridad. Un ejemplo es el uso de jaulas de Federer para la protección de los observadores y trajes de malla metálica para los artistas que participan en espectáculos con estas bobinas. Esta es nuestra presentación. Muchas gracias.